Dicen que tienen armas nucleares de destrucción masiva. Bombardean laboratorios que son un peligro inminente. Lo hacen sin demostrar nada, sin ninguna aprobación internacional, con el aplauso de un acusado por genocidio. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Trump y el manual de la guerra ilegal. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Se abren las puertas de la sala este de la Casa Blanca. Es la de los grandes anuncios, a la que el presidente llega por un largo pasillo solo o escoltado por su núcleo duro. A cada paso le vemos más cerca. Nos preguntamos qué va a decir, qué va a anunciar. Thank you very much. Y Donald Trump anuncia un bombardeo sobre Irán. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Donald Trump dice que el ejército estadounidense acaba de atacar desde el aire 3 instalaciones nucleares en Irán. En el operativo participan 125 aviones y se lanzaron, fue este sábado, 14 bombas sobre laboratorios de enriquecimiento de uranio. El objetivo, dice Trump, es evitar que Irán termine de desarrollar la bomba nuclear porque está a punto. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Estados Unidos bombardeando Irán para evitar una amenaza destructiva para el mundo. Son palabras mayores, no son palabras que no suenen del todo nuevas. Olga Rodríguez, hola. ¿Qué tal, Juanlu? Olga Rodríguez, periodista especializada en relaciones internacionales en Oriente Medio y creo que en algunos de los patrones de esta guerra que se empieza a vislumbrar. Olga, quiero empezar por lo básico, por el argumento que ha dado Estados Unidos para atacar Irán. Dice que la razón del ataque es destruir esa capacidad de Irán de tener un arma nuclear porque están a punto de conseguirlo y que por eso han bombardeado los laboratorios, ¿no? ¿Qué sabemos de esto? Claro, ni los servicios de inteligencia estadounidenses en marzo, que dijeron que no había ningún indicio de que Irán tuviera armamento nuclear, ni el Organismo de la Energía Atómica han dicho que haya armamento nuclear iraní o que esté usando su programa nuclear con fines militares a día de hoy o fabricando armamento nuclear. Esto es importante porque vamos a estar escuchando mucho en las próximas semanas, como ya lo hacemos, hablar de instalaciones nucleares y programa nuclear, pero esto no significa que Irán tenga unas instalaciones nucleares militares o un programa militar nuclear, ni que tenga armamento nuclear o que lo esté fabricando. No hay ninguna prueba al respecto. Lo que sí podemos saber es que si se sigue agrediendo a Irán, ilegalmente además, o a cualquier otro país, con la excusa de que tiene armamento nuclear o de que puede tenerlo, se le podría forzar, si no se le deja otra salida, a buscarlo, porque en un contexto en el que lo que prima es la ley del más fuerte, la ley de la selva y la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta, lo que nos lleva es a la destrucción masiva, en la que una élite, una minoría, podría enriquecerse a costa de ello, ¿no? Pero los demás, las sociedades, pierden siempre. Porque lo que está claro es que es la diplomacia la que puede buscar soluciones y la negociación. Y en 2016... el presidente estadounidense Barack Obama decidió llegar a un acuerdo con Irán a través del cual Irán, el régimen de Teherán, se comprometía a una serie de cuestiones sobre su programa nuclear. Donald Trump decidió romperlo y, por lo tanto, se salió de esos acuerdos y de esas negociaciones, se marchó y ya no hubo la posibilidad de poder seguir negociando. Es decir, se dejó vía libre no solo para que Irán decidiera que le convenía protegerse más, sino también para poder hacer todo tipo de especulaciones. Aún así, a día de hoy, hasta ahora, los inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica han podido ir haciendo seguimiento y visitas a las instalaciones de Irán enmarcadas en su programa nuclear.
Olga, si no es por las armas nucleares, ¿por qué es? ¿Por qué el presidente de Estados Unidos, que dijo que él se iba a dedicar a cosas americanas y que le dejaran de líos de guerras, que él quería sacar a Estados Unidos de las guerras, ¿por qué se mete en esta guerra? Esta es la guerra de Israel. Es la guerra de Israel en toda la región, con su proyecto del Gran Israel de tener cada vez más poder, de no permitir que haya otras potencias regionales, de poder garantizarse la anexión ilegal de los territorios palestinos, así como de los altos del Golán sirios, que ya están anexionados, e incluso de nuevo territorio que ha ocupado ilegalmente en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. También ha intervenido el Líbano, también ha bombardeado Yemen. Estamos viendo cómo en ese proyecto israelí Netanyahu sigue avanzando. Líbano, Siria, Irak cayó, Palestina, y ahora su objetivo es Irán. Este es el proyecto del Gran Israel, del gobierno de la ultraderecha israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, que es el gran aliado de Estados Unidos en la región. Es decir, Estados Unidos ha facilitado y financiado el genocidio en Gaza, un Israel que ha atacado 5 países en estos meses de atrás y que tiene un objetivo claro: poder garantizarse la anexión de territorio palestino, poder garantizarse la anexión de territorio sirio, los altos del Golán y más allá, y acaparar más poder. Es el objetivo del hegemón regional. Y en ese sentido, así podemos leer los ataques ilegales que inició Israel contra Irán hace más de una semana. Durante todos los días siguientes del primer ataque israelí contra Irán, Netanyahu sueña con una intervención terrestre del ejército estadounidense, porque la única manera segura de garantizarse que derroca el régimen es a través de una invasión ilegal terrestre de Irán. Veremos si llegamos a esa fase o no, y veremos qué episodios ocurren en los próximos días que podrían forzar a Estados Unidos a llegar a esa fase o no. Israel está dispuesto a todo. Acabas de citar a Irak, y creo que en este punto casi todos los que observamos lo que pasa sin ser especialistas, pues podemos conectar, ¿no? La guerra de Irak de 2003, las armas de destrucción masiva sin pruebas, aquella posibilidad de invasión terrestre, todo eso conecta de alguna manera nuestra mente con lo que empezamos a ver ahora. Olga, tú que sí eres especialista y que estuviste en Irak, ¿también se te enciende la misma alarma? Evidentemente no hay 2 capítulos iguales nunca en la historia, pero sí que hay algunas similitudes. Y hay que recordar que la invasión ilegal de Irak terrestre se produjo en 2003, pero que Estados Unidos bombardeó a Irak antes, en 1991, y después en 1998. Y en 1991 impulsó sanciones que fueron debilitando progresivamente al Estado iraquí y, por supuesto, dañaron notablemente a la sociedad iraquí. Cuando logró ya un debilitamiento grande del régimen iraquí es cuando Bush, hijo, decidió invadir. Yo recuerdo en 2003, estando en Bagdad, cómo parecía que el único debate, que era el debate que nos desviaba de lo principal, era el debate sobre las presuntas armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein. Recuerdo ruedas de prensa soporíferas de los inspectores de Naciones Unidas, que los pobres tenían que hacer diariamente viajes buscando algo que no sabían qué era, porque incluso en 1998 ya se habían destruido las armas químicas que Estados Unidos había facilitado anteriormente al régimen iraquí. De lo único que se hablaba entonces era de ojivas, muelles, alcance de misiles y un largo etcétera, que además eran una jerga que la mayor parte de la ciudadanía no podía entender, con lo cual tampoco se le daban las herramientas para poder llegar a conclusiones propias. Y mientras se hablaba de todo eso, no se hablaba de lo principal, que era de que ahí iba a haber una invasión ilegal, un bombardeo masivo y de las consecuencias que eso podía tener. En estos momentos vemos que hay algunos rasgos que nos obligan a recordar ese episodio y para debilitar también el Estado iraní e intentar un gobierno títere o servil a los intereses israelíes, como lo intentaron en Irak posteriormente, como ahora el gran candidato de Israel para el mandato de ese Irán con el que Netanyahu sueña sería, por ejemplo, el hijo del Shah,
Reza Pahlavi, que lleva exiliado en Estados Unidos décadas, desde 1978, que es un hombre próximo al gobierno israelí de la ultraderecha, y vemos cómo mientras la mayor parte del exilio iraní que vive en Europa o en Estados Unidos o en otros países y que es muy crítico con el régimen iraní, condena los bombardeos contra su país y contra su pueblo, condena los ataques ilegales contra Irán y advierte de los riesgos que esto conllevan. Sin embargo, vemos como este señor no dice nada al respecto y sigue haciendo un llamamiento para el cambio de régimen y apoyando mensajes de Benjamín Netanyahu. Lo has dicho varias veces ya, el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán es una intervención ilegal. Eso también nos recuerda a 2003. Claro, ¿por qué es una intervención ilegal? Porque no ha habido una provocación previa contra Estados Unidos, no ha habido un ataque iraní a Estados Unidos y, por lo tanto, según la ley internacional, Estados Unidos no puede atacar un país porque le dé la gana. Tampoco ha pasado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, además, se han atacado instalaciones nucleares. Tenemos el artículo 56 del protocolo adicional de las Convenciones de Ginebra que prohíbe ataques selectivos contra instalaciones nucleares. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en 2003, esta Europa en la que vivimos, que está un poco perdida, pues en esta ocasión no ha habido grandes voces que estén usando la palabra ilegal, como sí la usaron el gobierno alemán y francés en 2003. La Francia y la Alemania de 2003 subrayaron e insistieron en que si se iba a impulsar una operación de esas características, sin provocación previa, al menos tenía que pasar por el Consejo de Seguridad. Y Bush no logró la aprobación en el Consejo de Seguridad, no la obtuvo. Europa miró por sus propios intereses y no se dejó llevar por esa costumbre del seguidismo que estamos viendo a día de hoy, liderada por el gobierno ultraconservador de Alemania, por la Francia de Macron y también por Reino Unido, junto con Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo y la alta representante para la política exterior europea, Kaja Kallas. Y o analizamos el papel que está teniendo Europa o seguiremos en una huida hacia adelante que lo que está haciendo es reforzar los peores impulsos de Estados Unidos e Israel, porque si nadie le dice a Trump, nosotros nos plantamos, y si nadie le dice a Netanyahu, esto que estás haciendo es ilegal y es un genocidio y vamos a adoptar medidas de presión al respecto, Netanyahu seguirá. Pero no solo contra Irán, veremos qué es después de Irán. Olga, terminamos con algo que quiero entender que es una coincidencia temporal, pero bueno, tiene su simbolismo, ¿no? No sé cómo interpretas, no sé qué encaje le das a que todo esto suceda justo cuando se está celebrando a partir de hoy una cumbre de la OTAN. Bueno, es interesante ver qué sucede a las puertas de la cumbre de la OTAN, que no va a ser una cumbre cualquiera, porque sabemos desde hace tiempo que es la cumbre de la OTAN en la que Estados Unidos va a exigir a sus aliados europeos de la Alianza Atlántica un considerable aumento del gasto militar, de hasta el 5% del Producto Interior Bruto en los próximos años. Por lo tanto, una cumbre de la OTAN bajo el liderazgo de Estados Unidos, que es la gran potencia que lidera esta Alianza Atlántica, a la que los países europeos miembros van a acudir con la certeza de que Washington, líder de la OTAN, e Israel, su gran aliado en Oriente Medio, están dispuestos a más régimen de guerra y a más crímenes contra Palestina e incluso más allá. Va a ser una cumbre de la OTAN histórica. Y, por supuesto, evidentemente es inevitable pensar que esto ocurre justo antes de la celebración de la misma. Es altamente probable, además, que se aproveche esta cumbre de la OTAN para que se hable sobre los ataques estadounidenses contra Irán en pasillos. Se hará, se hablará, seguro, y Donald Trump expondrá cuestiones e incluso podrá pedir cosas al respecto. Sus aliados europeos le facilitan bases militares que Estados Unidos ha usado estos días en el marco de sus ataques ilegales contra Irán, incluidas las bases españolas, y también de sus operaciones de apoyo a Israel en pleno genocidio. Olga Rodríguez, compañera, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos,
Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.